Es una medida que sabemos busca regularizar disputas que tienen muchas veces los vecinos y queremos profundizar sobre esto con el ministro Carlos Montes. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Muy bien, Sabrina. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, también. Bueno, en primer lugar, antes de ir profundizando sobre esto, esta medida, ¿por qué se está implementando? ¿Están notando que cada vez hay más problemas entre los vecinos justamente por los ruidos molestos? ¿Y por eso vieron la necesidad de crear esta guía? Mire, lo que pasa es que cada vez más chilenos viven en edificios, en altura, viven en condominios. Y para el ministerio es bien importante que se construyan viviendas, que haya mejores barrios, mejor ciudad, invertir en todo eso, pero también es fundamental que la calidad de vida vaya mejorando y contribuir al fortalecimiento de las comunidades. Y es por eso que hemos sacado distintos guías, distintas formas de ayudar a construir una mejor vida en temas de seguridad, en temas de distinta naturaleza. Pero un tema que se ha contratado que es muy central es el de los ruidos molestos. Y los ruidos molestos ocurren en los barrios, ocurren en los condominios y hay que asumirlo como un problema, que hay que ver cómo enfrentarlo y enfrentarlo en comunidad, porque esto supone no solo que haya normas, no solo que haya policía o juzgados, sino que especialmente que la comunidad construya mejores formas de vivir. Y a partir de eso hemos hecho con distintos grupos una lista de los más frecuentes ruidos molestos, que tienen que ver con la música todo lo que da, que tienen que ver con el taladro, que alguien se pone a trabajar en la noche, que tienen que ver con tocar la bocina cuando se va llegando, que tienen que ver además con las mascotas y que a veces meten ruidos bastante incómodos. En fin, entonces frente a esto, ¿qué es lo que se hace? Y eso es el tema de esta guía sobre los ruidos molestos. Y ministro, antes de que vayamos profundizando sobre esto, ¿cómo va a llegar a las distintas comunidades? ¿Ustedes se lo informan? ¿Cómo se hace la bajada de información a las distintas comunidades? Mire, se hace fundamentalmente a través de lo que es lo principal de las comunidades, que son sus comités de administración. Ya. Cada edificio tiene por ley obligación, en un reglamento, tener un comité. Y nosotros tratamos de hacerle llegar esto a través de los medios de comunicación, pero claro, también a través de folletos y a través de las redes, digamos, de que este es un tema que es distinto en los distintos lugares. Y tenemos que conocer mejor lo que estamos viviendo y a partir de eso tener distintas medidas para enfrentarlo. Perfecto. También para las personas que nos están viendo hasta ahora, si tienen alguna duda en torno a esta materia y quiere que se le extendamos también la pregunta al ministro, nos pueden escribir al hashtag Meganoticias ahora o también ahí en la sección de comentarios de YouTube y estaremos leyendo sus comentarios. Ya, ministro, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación que se hace frente a ruidos molestos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mire, lo primero es conocer que hay ciertas reglas para esto. Claro. O sea, hay una ley. Y hay una ley que dice que quien debe ordenar la vida en los condominios son la asamblea de los copropietarios. Ellos tienen, a través de un reglamento de copropiedad, que por otro lado los que viven en copropiedad tienen que ir a las asambleas, tienen que conocer, proponer, ver cómo vivir mejor y a su vez conversar y tomar medidas respecto a las normas para convivir frente a cada una de las cosas que hemos señalado. Tener reglas es lo primero y conocer las reglas es lo primero para vivir en comunidad. Esto en Chile no es solo de ahora, porque cuando teníamos muy pocos condominios, que por ejemplo en 1938 que salió la primera ley, ya había preocupación por los edificios en el centro de la ciudad. Claro. Hoy día esto ya está extendido para todos los barrios, hay mucha gente viviendo en edificios, viviendo en comunidades, vamos al 30%, todo indica que vamos caminando hacia el 50%, entonces tenemos que desarrollar mejor la manera de convivir. Para eso hay que conversar sobre esto, dialogar cuando aparece un hecho que afecta la calidad de vida. Primero conversarlo, ver las medidas que se tienen, hablar con las autoridades o la organización que se tiene, proponer cómo enfrentarlo. Porque inmediatamente uno puede ir a denunciar a la policía o denunciar de distintas... Claro. Pero lo primero es conversar, dialogar entre los vecinos. Y saber de que además normalmente en las copropiedades hay sanciones a quien transgrede ciertas normas, especialmente cuando los decibeles realmente afectan a los demás, afectan fuertemente. Y a partir de eso, conociéndolo,
denunciar cuando no queda otra alternativa. Claro. Ministro, Pero lo primero es asumirlo. Mire, hay ejemplos muy concretos que uno tiene unos vecinos que tienen un perro y que ladra que ladra en el día, ladra en la noche. También. ¿Qué se hace frente a eso? Eso hay que hablar con los vecinos y saber que está haciendo daño. ¿Qué pasa y si eso con el sigue y no se encuentra una solución, no queda otra que... O sea, hay que comunicarle a la directiva de la administración, del comité de administración, y tiene que haber un procedimiento para comunicarlo. O sea, tiene que tener un procedimiento en cada comunidad y a partir de eso ver qué es lo que se hace, si se vuelve a conversar con los que provocan estos problemas y no se toman medidas, bueno, ahí no queda otra que hacer las denuncias correspondientes a la instancia que la ley establece. Ya, la sugerencia entonces es esa. Eso puede ser reclamo por ladridos de perro a cualquier hora del día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y le voy a dar ejemplos cotidianos, ¿no? Alguien utilizando el taladro, por ejemplo. Hay una diferencia, ¿no? Si es de día o de noche. ¿Quién establece esos horarios de cuándo se puede generar esos ruidos? Que, bueno, hay arreglos que hay que hacer en la casa. ¿Cómo se establecen esos parámetros también? Mire, es bien frecuente de que haya horarios diferenciados para hacer las cosas. Normalmente después de las 10 de la noche, por ejemplo, usar el taladro, incluso a las 10 de la noche es un poco tarde, pero que no se puede correr los muebles del piso de arriba cuando está la persona de abajo durmiendo en horas de la noche, que a veces hay vecinos que hacen eso. En fin, hay distintas medidas y tiene que haber una cierta horarios diferenciados. Esto de las fiestas, se hacen fiestas, pero hay que informar a los vecinos, tener ciertas horas a las cuales seguir con la fiesta, tener ciertas restricciones, pensando en los demás, no solo en uno mismo, sino que cómo se convive con los demás vecinos, de tal manera de que tengan una mejor calidad de vida. O sea, entre más nos preocupemos de respetar a los demás, en considerarlo cómo los puede afectar, sobre todo cuando hay enfermos en el entorno, en los departamentos del alrededor, en fin, distintas realidades que tenemos que asumirlas como un problema de todos. Sí, porque finalmente estos ruidos molestos también afectan la calidad de vida de las personas, ¿eh? Por eso también es tan relevante que todos aprendan a vivir en comunidad y ayudar también al vecino. Ahora, ministro, eso es lo que usted está mencionando, de los horarios diferenciados, por ejemplo, de cuándo eventualmente se pueden realizar los trabajos, cuándo no, las reuniones sociales, entre otras cosas. ¿Eso tiene que estar estipulado en alguna parte como comunidad? En muchas ocasiones, en muchas comunidades, están en los reglamentos de copropiedad. Las horas en que no se pueden hacer ciertas cosas, las actividades que de verdad que no se pueden hacer porque dañan a los demás. En fin, hay distintas reglas y eso normalmente está en el reglamento de copropiedad o se toman medidas en la asamblea de común acuerdo para todos cumplirlas. Usted sabe que quien vive en una copropiedad tiene que reportar que vive ahí, y su nombre, y la forma de contactarlo, su teléfono, u otra forma de comunicarse. Porque cuando uno vive en comunidad, uno es dueño de la puerta para adentro del departamento. El resto es bien común de todos. Y la ley dice que tiene que preocuparse de mejorar la calidad de vida para todos y analizar distintos temas, uno de los cuales son los ruidos molestos, también los temas de seguridad, que en muchos lados, pero ese es otro tema. Pero en el caso de los ruidos molestos es fundamental reconocerlos como problema cuando son efectivamente molestas y tener formas de reaccionar como comunidad para esto. Ya, perfecto, muy importante eso. Ahora, las distintas denuncias que uno pueda tener en torno a lo que está haciendo un vecino, ¿no? Si me molesta o no, sirve porque sabemos los famosos chats de WhatsApp, ¿no? De los distintos edificios. ¿Sirve que se haga la denuncia ahí o tiene que ser en un encuentro más formal, por así decirlo, en las reuniones de edificio? ¿Cuándo es válido y cuándo no la denuncia o la queja? Mire, todo depende de cada comunidad, pero yo creo que ante un hecho de ruidos molestos y que lo afecta mucho a una familia, en primer lugar hay que conversar con quienes provocan el problema. Y hay que conversar, y yo repito, conversar, dialogar es lo principal, y con mucho respeto, y buscar soluciones. Pero en la medida que eso se reitera, no queda otra que hacer la denuncia al comité de administración. Y si corresponde en la época a una asamblea de copropietarios, en la propia asamblea de copropietarios, decir que no se ha logrado una solución y pedir que la comunidad ayude a resolverlo. Bueno, si eso tampoco es un camino, porque lo más probable es que el comité de administración, dependiendo del ruido y de las condiciones, puede aplicarle multas.
que establece el propio reglamento de los que han decidido democráticamente los propios vecinos, bueno, se le aplican las multas y eso y esto es obligatorio pagarla, no es voluntario, esto y tiene sanciones por no pagarlo, y eso puede terminar en los tribunales. Bueno, y si a pesar de todo no se logra resolver, tiene la posibilidad de hacer la denuncia al juzgado de policía local. Y si es una fiesta o una actividad en la noche muy molesta y que afecta, también existe la posibilidad de hacer la denuncia correspondiente a la policía, en la hora que se produce, como ocurre con mucha frecuencia, porque hay gente que es muy buena para las fiestas nocturnas y para ruidos muy fuertes en las noches. Ya, claro, sí, ahí llamar a las policías para, en el momento, ¿no? Para detectar también la situación. Ahora, ministro, para las personas que tienen dudas en torno a este tema, ¿dónde pueden encontrar también esta información para también entregárselo quizás también a la comunidad? Mire, lo mejor es en la página web del propio ministerio, ¿eh? O sea, aparece en todos lados, la página web del ministerio y ahí ubicarlo. Pero yo le reitero, es muy importante valorar la participación en la asamblea de los condominios, ir a las reuniones, recoger experiencias, buscar resolverlo y conversar, conversar y conversar, porque el diálogo es la mejor manera de mejorar la convivencia. Usted lo ha dicho. El tema es de calidad de vida de todos y eso se hace aportando cada uno lo propio, aportando cada uno a una mejor calidad de vida y hay diversidad de soluciones en distintos momentos. ¿Qué pasa en el caso de, y lo hemos visto, y lo hemos reportado muchísimas veces también en nuestro noticiero, algunos vecinos que realmente la mala conducta es reiterativa, pese a que hacen la denuncia a la administración del edificio, continúan y los vecinos no cambian? Usted menciona que, claro, la última instancia es acudir a las policías. ¿Qué se hace en ese caso con las policías? ¿Hay que juntar también evidencia, asumo yo también, para poder mostrar algo eventualmente más contundente a las policías, ¿no? Sí, juntar evidencia, grabar cuando corresponde. Y en definitiva, aquí se puede hacer la denuncia a los juzgados de policía local, que son los que tienen que asumir estos problemas y buscar alternativas para resolverlos. La convivencia en los condominios tiene una responsabilidad respecto a ello el juzgado de policía local. Y ojalá no llegara a eso. ¿Eh? Claro. Y buscar soluciones con mucho respeto antes. Fíjense que este es un tema que ocurre en todas partes, pero en Chile va subiendo mucho porque tenemos cada vez más edificios. El Ministerio de la Vivienda está con un programa de emergencia habitacional ya construido por muchos lados del país. Ya estamos llegando a las 260.000 viviendas, que es la meta que tenemos, que nos puso el presidente Gabriel Boric. Y buena parte de esto, sobre todo en las ciudades más grandes, son en altura. No son casas, son departamentos. Y por eso estos temas que aparecen como que no fueran importantes, tenemos que conversarlo y resolverlo. La convivencia se construye por los propios habitantes de un condominio, por las propias personas. Y tenemos que asumir de que desde los niños, cómo nos relacionamos con los niños, cómo respetamos a los niños, los incorporamos, valoramos lo que hacen, pero a su vez les pedimos que respeten a los demás. Bueno, todo eso es parte de la vida cotidiana. Hay gente que dice, ¿por qué un ministerio tiene que preocuparse de esto? Esto es tarea de las propias comunidades. Claro. Y lo que hace el ministerio es ayudar a que haya mejores comunidades. Pero en definitiva, lo que ocurre o no ocurre aquí es principalmente de las propias comunidades y las propias familias. En el caso de que se transgrede y no se encuentran otras soluciones, para eso están las instituciones, como le he señalado, especialmente el juzgado de policía local y también la policía en el momento que esto surge en las noches, en momentos complejos. Sí, importante también las guías, considerando que las comunidades hay muchas que se enfrentan por primera vez a este tipo de situación, ¿no? Entonces es importante también ir mostrando un poco el camino de cómo ir mejorando la convivencia, ¿no? Ministro, avanzar mientras con muchas veces nosotros mucha gente no sabe lo que significa vivir en condominio. Y poca gente sabe que uno tiene propiedad individual y propiedad común con los demás. Y las cajas de escala, el suelo, los exteriores de los edificios, los patios, todos esos son bienes comunes. Y la obligación de la comunidad es administrarlo. Y tiene que ir a la asamblea. Y si hay gente que no va o no se logran hacer la asamblea, el comité de administración incluso puede pedirle al juez de policía local que los cite. Y si no van, tiene una sanción también, una sanción legal. Y ministro, la obligación de las multas también, porque nos está llegando una pregunta sobre eso. Las multas que pueda aplicar el mismo edificio, más allá de las policías, en torno a alguna situación compleja.
Eso finalmente, ¿cómo uno asegura también que la persona lo va a pagar? ¿Es obligatorio que lo pague? ¿Cómo funciona ese mecanismo también? Mire, esto está en el reglamento de copropiedad que estableció democráticamente la Asamblea y entre otras cosas establece sanciones y dentro de las sanciones están, en algunos casos, bajo ciertas circunstancias están las multas. Y se establece pagarlo y hay una regla de a dónde tiene que pagarlo, en el tiempo que tiene que pagarlo y qué pasa en el caso que no lo pague porque hay que hacer denuncia a la instancia correspondiente para exigir que esas personas paguen la multa que le ha aplicado a la comunidad. Esto lo define y lo cobra la propia comunidad y si no lo paga tiene sanciones. Perfecto. Ministro, avanzando con otros temas, usted estaba hablando del tema habitacional, también tiene un trabajo importante que es el tema de la reconstrucción, ¿no? A raíz de los incendios forestales, la región de Valparaíso, sabemos lo que pasó hace poco en la zona sur de nuestro país. ¿Cómo ha ido avanzando también ese trabajo y también las conversaciones que ha tenido con el gobierno entrante, ¿no? Que también va a tener que hacerse cargo sobre la reconstrucción? Efectivamente, mire, Chile es un país de catástrofe Sí. y cada cierto tiempo tenemos catástrofes. Chile, en este momento, este Ministerio de la Vivienda tiene a su cargo la reconstrucción en 43 catástrofes que ocurrieron anteriormente, de las cuales 26 fueron en otro gobierno y 17 que fueron durante este gobierno. Entonces, tenemos que tener una capacidad de reaccionar. Hay catástrofes mayores de distintos niveles de complejidad. Efectivamente, la de Valparaíso, la del 2 de febrero del 24, fue grande, murió mucha gente, se dañaron muchas viviendas. Ha costado avanzar en la reconstrucción, pero se va avanzando, se va avanzando. No es de un momento a otro, nosotros tenemos algunos problemas. Tenemos un problema que la institucionalidad nuestra tiene debilidades. O sea, para acordar y para implementar y contratar un muro de contención, nos demoramos a veces 8 a 10 meses. Tenemos una serie de trámites que hay que hacer, que son producto de que se aplica a veces en los momentos de reconstrucción las normas de situaciones, no de reconstrucción, de situaciones normales. Bueno, esto creemos que es muy importante, como se comprometió la ley del Ministerio de Seguridad, de que se presente un proyecto de ley, que espero que en este gobierno, antes de terminar, se proponga una base para un proyecto de ley y tener una nueva institucionalidad para la reconstrucción. En el caso de Biobío, particularmente en Penco, que fue el sector más afectado, y también Tomé, ahí nosotros estamos tratando de diagnosticar bien, hacer propuestas para el próximo gobierno y a su vez nosotros avanzar en las demoliciones esperamos lograr avanzar en demoliciones en Ríos de Chile, que son 720 familias, 720 de edificios, apartamentos, que quedaron destruidos por el incendio, y a partir de eso expropiar para poder reconstruir en las viviendas a las personas en el estándar actual de las viviendas, no en el estándar original de ellos. Además de eso, estamos preocupados de ver un par de proyectos tanto en Ñuble como en Tomé, un par de proyectos de vivienda industrializada para iniciar el proceso de viviendas definitivas. Y por otro lado estamos buscando arriendos porque hay familias que requieren, mientras tanto, mientras se construye, tener donde vivir, y por eso los arriendos es una alternativa con un subsidio del Estado. Bueno, cada una de estas cosas está trabajando. Nosotros queremos dejar el diagnóstico y las propuestas muy armadas respecto al nuevo gobierno y a su vez avanzar en alguna obra en algunos lugares. El equipo nuestro de la zona del Ministerio de la Vivienda, de la Ceremi, del Servio, un equipo muy competente, muy trabajador y ha trabajado con mucha seriedad. Hoy día tuvimos reunión con el equipo entrante, con el ministro Poduje, con parte de su equipo, y se conversaron distintos temas entre todo porque el Estado tiene que tener continuidad en su acción. O sea, aquí se puede criticar mucho a los que estaban antes, pero al final hay que partir de lo que se hace y seguir avanzando y seguir construyendo con mucho sentido constructivo y respondiendo a las familias que necesitan soluciones lo antes posible. Se han vivido situaciones muy traumáticas y Chile es un país de catástrofe y necesitamos una institucionalidad más adecuada. Sí, exactamente. Ministro, en esa misma línea, usted dice que se ha reunido con el gobierno entrante. Iván Poduje dijo que por una razón que nosotros nunca entendimos, el presidente Boric puso a cargo de la reconstrucción al Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio que no tiene experiencia en reconstrucción. El encargado de la reconstrucción debe ser el Ministerio de Vivienda y así va a ser. ¿Qué le parecen las declaraciones del ministro entrante? Mire, de partida esa organización que se dio fue en el marco de una ley, o sea, no fue una decisión unilateral del gobierno.
En segundo lugar, la reconstrucción no es solo reconstrucción física de las viviendas, de los barrios y de los equipamientos. Es también un tema de recuperar el trabajo en muchos casos, es también un tema de salud mental y de apoyo en salud, es también asegurar que las escuelas se reponen y vuelven a funcionar. Son muchas, las reconstrucciones son integrales, no es solo la vivienda. Y además que las realidades son distintas, entonces yo creo que el discutir una institucionalidad no es un asunto fácil, hay que reflexionar, hay que ver la experiencia internacional, nosotros hemos recopilado parte de eso. En la época del presidente Piñera se hizo un informe al final de lo que se había hecho bien y lo que se ha hecho mal, que nos ha servido mucho para reflexionar, para pensar en cómo hacer mejor las cosas. En fin, aquí se requiere mucha seriedad y Chile, repito, es un país de catástrofe y tenemos que estar bien preparados para que no ocurran esa catástrofe y cuando ocurran tener una reacción lo más precisa, adecuada posible. Sí, especialmente considerando que en nuestro país, como usted mencionaba, sufre tantos desastres naturales realmente al año. Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista y por supuesto estaremos atentos a cómo avanza la reconstrucción en las zonas afectadas. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, que se preocupe por los condominios, que se preocupe por los programas para enfrentar las reconstrucciones, que son objeto de las personas que están sufriendo los daños, están siempre con mucha bronca porque no logran volver al nivel que tuvo antes, pero tenemos que hacer que las instituciones públicas operen cada vez mejor. Nosotros quisiéramos que saliera una nueva ley lo antes posible. Perfecto, ministro. Veremos si eso pasa, Muchas ¿no? gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.